Bueno, buenos días de nuevo y bienvenidos a la clase de hoy, que como podéis ver trata de lo que se conoce como el denominado periodo intermedio. Bien, vamos a analizar qué es este denominado periodo intermedio, en qué consiste y de qué fases está compuesto. Comenzaremos con qué es este periodo intermedio. Bien, debemos partir de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que únicamente distingue dos fases dentro de lo que es el proceso penal. Por un lado, la fase del sumario y por otra, la fase del juicio oral. Así pues, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no encontramos ninguna referencia a este denominado periodo intermedio. Sin embargo, la mayoría de la doctrina sí que estima que existe base suficiente para poder hablar de una fase intermedia o una fase de transición de lo que es el sumario a la parte del juicio oral. La denominación de periodo intermedio, por tanto, entendemos que es una construcción doctrinal, puesto que, como os he señalado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se refiere a las actuaciones que se comprenden dentro de este periodo con este nombre, sino que las incluye dentro de los preceptos relativos al sumario. Bien. A su vez, si bien la doctrina sí que estima la existencia de esta fase intermedia, existen diferentes posturas al respecto de qué debe entenderse que engloba esta fase o periodo intermedio. Así, para algunos autores, la fase intermedia se inicia con la llegada de los autos al tribunal competente y comprende las actuaciones tendentes a la confirmación o bien a la revocación del auto de conclusión del sumario y la apertura del juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento. Sin embargo, otro sector de la doctrina considera que también debe incluirse en esta fase tanto el auto de conclusión del sumario como lo que hemos señalado, es decir, las diligencias posteriores. Y esta se entiende que es la postura o la opinión predominante dentro de la doctrina. Bien. Por tanto, ya tenemos la existencia de este periodo intermedio. Sin embargo, ¿en qué procedimientos podemos entender que existe este periodo intermedio? Bueno, como es lógico, existirá en el procedimiento ordinario, pero nos debemos plantear, ¿y qué pasa con el procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos leves o con el procedimiento abreviado? Bien, en el caso del procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves, como no existe una fase instructora propiamente dicha, ya que se convoca inmediatamente al juicio oral, no se concibe tampoco la necesidad de llevar a cabo una actividad previa de valoración de los antecedentes que puedan aparecer en el procedimiento antes de esa comparecencia y, por tanto, no existen estas actividades que se engloban dentro de lo que se conoce como el procedimiento ordinario, como el periodo intermedio y, por ende, no se entiende que exista dentro de este tipo de procedimientos. Y algo similar ocurre con el procedimiento abreviado. Por tanto, entendemos que este periodo intermedio únicamente lo podremos encontrar dentro del procedimiento ordinario. Bien, en cuanto a esta fase intermedia, ¿qué finalidad tiene? Pues tiene como función principal, como podéis ver aquí, valorar el contenido de las actuaciones que se han practicado en el sumario. Es decir, se trata de determinar si procede o no continuar con el procedimiento. Y además, este periodo intermedio proporciona, digamos, la última posibilidad para determinar qué procedimiento es aplicable y cuál es el juez competente, porque una vez que ya se ha abierto el juicio oral, este tiene que terminar con una sentencia de fondo, ya sea condenatoria o no, pero tiene que entrar a conocer del fondo. Bien, en relación con esta valoración que se hace de la instrucción y que veremos a continuación, el resultado de esta valoración puede ser positivo o negativo. Bien, en el caso de que sea negativo, si se estima que falta alguna diligencia de investigación que no se haya practicado y que sea necesaria para una correcta valoración de los hechos que han dado lugar a que se inicie este sumario, y en este caso se dictaría un auto de revocación del sumario, acompañado también de la orden de practicar, en este caso, las diligencias que se estiman pertinentes y que no se han practicado con anterioridad. En el caso de que este enjuiciamiento o esta valoración sea de carácter positivo, es decir, si se considera que la investigación ha sido completa y en cuyo caso se tienen que ponderar, por tanto, los elementos que contiene la misma a fin de pronunciarse sobre bien el sobreseimiento o bien sobre la continuación del procedimiento,
Por tanto, en caso de que este enjuiciamiento sea positivo, aparecerán estas dos opciones, sobreseimiento o continuación del procedimiento y, por tanto, la apertura del juicio oral. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí os he planteado a grandes rasgos un esquema de cómo son las fases o los bloques que aparecen dentro del procedimiento penal ordinario. Como podéis ver, aparecen dos grandes bloques, que son el conjunto de actuaciones que se llevan a cabo ante el órgano instructor y el conjunto de actuaciones que se llevan a cabo con posterioridad ante el órgano enjuiciador. Bien, ante el órgano instructor aparece la instrucción del sumario, el auto de procesamiento y el auto de conclusión del sumario. Y ante el órgano enjuiciador, auto de revocación de la conclusión del sumario o el auto que confirma esta conclusión del sumario. Como hemos señalado al principio de la clase, existen fundamentalmente dos posturas doctrinales en torno a este denominado periodo intermedio. Como hemos dicho, aquellos autores que entienden que la fase intermedia, este periodo intermedio, se inicia con la llegada de los autos al tribunal competente para enjuiciar y que, por tanto, comprende las actuaciones que tienden a la confirmación o revocación del auto de conclusión del sumario y a la apertura del juicio oral o del sobreseimiento. Y, por otro lado, el sector de la opinión predominante de la doctrina, que entiende que debe incluirse también el auto de conclusión del sumario, así como estas diligencias posteriores. Como podéis ver aquí, os he remarcado en rojo cuáles son pues, las actuaciones que conforman este denominado periodo intermedio. Para algunos autores únicamente serían los recuadros rojos que tenemos en la fase ante el órgano enjuiciador, es decir, el auto que bien revoca la conclusión del sumario o bien el que confirma la conclusión del mismo, y para otros autores, como os he señalado, la opinión mayoritaria, se incluye también este auto de conclusión del sumario. En la clase de hoy lo que vamos a estar analizando pues son estas actuaciones que conforman la fase intermedia dentro del procedimiento ordinario. Por un lado analizaremos el auto de conclusión del sumario y a continuación las opciones que existen por el órgano enjuiciador, que son la revocación de este auto de conclusión del sumario, que supone la devolución de la causa al instructor, y por otro lado el auto confirmando la conclusión del sumario, que a su vez puede derivar o bien en el sobreseimiento, que también analizaremos, o bien en la apertura del juicio oral. Continuando pues con esta exposición, empieza este periodo intermedio con el auto de conclusión del sumario, como hemos señalado, ante el juez instructor. Bien, como sabemos, una vez que el sumario ha cumplido con su finalidad, consideremos que el sumario está constituido, como sabemos, por las actuaciones que están encaminadas a preparar el juicio y aquellas que se practican también para averiguar y para hacer constar que existe la perpetración de los delitos con las circunstancias que pueden influir tanto en la calificación como en la culpabilidad de los delincuentes. También las actuaciones encaminadas a asegurar sus personas y así como las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse. Pues una vez que se ha cumplido con esta finalidad, el juez de instrucción debe elevar este sumario al órgano encargado para el enjuiciamiento para que allí, en su caso, se celebre el juicio. Bien, una vez que se han practicado todas las diligencias que se han decretado, ya sea de oficio o bien las que se hayan decretado a instancia de parte por el juez instructor, si éste considera que se ha terminado ya el sumario, lo declara así y manda remitir todos los autos y las piezas de convicción al tribunal que sea competente para conocer del enjuiciamiento de este delito. Esta declaración, como sabemos, reviste forma de auto. Se trata pues del auto de conclusión del sumario. En cuanto a las actuaciones que proceden a continuación, pues variarán en función de lo que haya considerado el juez instructor, puesto que si el juez instructor, después de haber llevado a cabo estas diligencias, haber llevado a cabo el desarrollo del sumario, considera que la causa constituye un delito leve, bien mandará remitir el proceso al juzgado que sea competente o bien asumirá el conocimiento de la causa en el caso de que se trate de uno de estos casos en el que tenga por ley atribuido el conocimiento. Bien, en el caso de que se considere que se trata de un delito grave o de un delito menos grave, en este caso el juez instructor remitirá los autos también al tribunal competente para conocer del procedimiento.
Aquí veis que os he señalado qué ocurre en aquellos casos en los que el juez instructor entiende que se deba seguir conforme al procedimiento abreviado o conforme al procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, o bien que se estime que deba tratarse de una causa que deba conocer el tribunal del jurado. Bien, pues en este caso considerará que si se trata de este tipo de supuestos, se deberá adecuar el procedimiento a estas causas, puesto que en estos casos acomodará el procedimiento a lo que corresponda, continuando con la tramitación que aparezca legalmente prevista. ¿De acuerdo? Bien, cabe señalar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal expresamente solo hace referencia a las dos primeras opciones, es decir, que el juez instructor entienda que se trata de un delito leve o bien que entienda que se trate de un delito grave o menos grave. Sin embargo, se entiende que en los casos en los que considere que deba seguir por el procedimiento abreviado o por el enjuiciamiento rápido de determinados delitos o por el tribunal del jurado, dictará auto acomodando el procedimiento. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya hemos visto este auto de conclusión del sumario, en el que el juez instructor determina que su actividad ha finalizado aquí, deberá notificarse el mismo, es decir, dar traslado de estas actuaciones. ¿A quién se da traslado del auto de conclusión del sumario? Pues se trasladará al querellante particular, al procesado, a las personas contra quienes pueda resultar una responsabilidad civil y también al Ministerio Fiscal, evidentemente al Ministerio Fiscal cuando la causa verse sobre un delito en el que tenga intervención. Bien, a estas personas, a quienes se les da traslado, se les emplaza para que comparezcan ante la respectiva audiencia en el término de 10 días o bien de 15 si el emplazamiento se llevase a cabo ante el Tribunal Supremo. A este respecto también, por su parte, el Tribunal Supremo ha declarado que contra el auto de conclusión del sumario no cabe interponer un recurso de reforma porque se pronuncia el juez porque desde que se pronuncia el juez de instrucción pierde el conocimiento de la causa que pasa al tribunal sentenciador, al que le corresponde el enjuiciamiento de la causa, y ante este tribunal ya existe un trámite específico que supone el solicitar la revocación. Bien, una vez que se ha producido la notificación de este auto de conclusión del sumario, el tribunal enjuiciador que lo recibe se debe proceder al análisis del auto de conclusión. Bien, una vez que se reciben en el tribunal los autos, por su parte, el letrado de la Administración de Justicia designa el magistrado ponente que por turno corresponda. Entonces, el letrado de la Administración de Justicia, asimismo, deberá remitir o pasar estos autos a las personas que vemos aquí, al Ministerio Fiscal, al procurador del querellante y a la defensa del procesado, que deberán señalar lo que estimen oportuno respecto de este auto de conclusión del sumario en un plazo de 3 a 10 días, según el volumen del proceso. Y en este punto también la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece una posibilidad de prórroga de este plazo para las causas que sean muy extensas, muy largas, y concretamente pone el límite para aquellas causas que tengan más de 1000 folios, en cuyo caso se podrá producir, como os he señalado, esta prórroga del plazo una prórroga por el mismo tiempo, es decir, de 3 a 10 días. Además, se acompañará también el escrito, bien conformándose con el auto de conclusión del sumario o bien solicitando que se practiquen nuevas diligencias, ¿de acuerdo? Entonces, estas partes a las que se les ha remitido el análisis de la causa, el auto de conclusión del sumario, Ministerio Fiscal, Procurador del querellante y Defensa del procesado, dirán lo que estimen oportuno respecto a la conformidad con el auto o bien respecto a si consideran necesario practicar nuevas diligencias. Bien, una vez que la causa ha sido devuelta al tribunal, es decir, este ya conoce la posición de las partes a las que se les ha notificado el auto de conclusión del sumario, el letrado de la Administración de Justicia pasa inmediatamente al ponente con los escritos que hayan sido presentados. A ver, me preguntan, a ver, en esta fase... sí, tiene, bueno, evidentemente la defensa y representación, es decir, las partes aparecen representadas por procurador y defendidas por su letrado, ¿de acuerdo? O sea que el procurador muchas veces es el que recibe las notificaciones. Bien, en este caso, como señalaba, el letrado de la Administración de Justicia remite
al magistrado ponente los escritos que hayan presentado el Ministerio Fiscal, el querellante o la defensa del procesado en un plazo de 3 días. Una vez que ha transcurrido este plazo, el tribunal, analizados los escritos que hayan presentado las partes, dictará auto en el que podrá bien confirmar o bien revocar el auto que hubiese dictado el juez de instrucción, es decir, el auto de conclusión del sumario. Vamos ahora a analizar cada una de estas opciones o de estas decisiones que puede adoptar el tribunal. Comenzaremos con la posibilidad de la revocación del auto, así como de la práctica de nuevas diligencias y las resoluciones que las acompañan. Bien, en el caso de que el tribunal estime la revocación del auto de conclusión del sumario, se manda devolver el proceso otra vez al juez que lo hubiese remitido, es decir, al que hubiese instruido la causa, expresando las diligencias que se consideran que deben practicarse, es decir, aquello que se estima que no se ha practicado y, sin embargo, correspondería haberlo hecho. Se devuelve también todo aquello necesario cuando el tribunal lo considere así para la práctica de estas nuevas diligencias, no solamente los autos, sino también las piezas de convicción. Bien, en cuanto a la revocación del sumario, como señalo aquí la posibilidad de nuevos procesados, pues evidentemente esta revocación del sumario puede ser debida a la falta del procesamiento de alguna persona que se estime que deba haber sido procesado por las partes acusadoras, se entiende. Así, contra el auto del juez instructor que deniegue el procesamiento, cabe recurso de reforma, pero contra el auto que deniegue la reforma ya no cabe recurso alguno. El tribunal entonces resuelve lo que proceda sobre la petición de este nuevo procesamiento a nuevas personas y si estima que procede este procesamiento, dictará auto de revocación del auto de conclusión del sumario y ordenará al juez de instrucción que realice estos procesamientos oportunos. ¿De acuerdo? O sea, se trata, como decimos, de estas diligencias que consideramos que se han saltado, que no se han practicado, debiéndose practicar. Bien. Por otro lado, es decir, ya hemos pasado a la posibilidad de la revocación de la autoconclusión del sumario, que supone la devolución de la causa al órgano que conoció de la misma. Y el segundo de los supuestos es la confirmación del auto de conclusión del sumario. Si es confirmado el auto que declara terminado el sumario, el tribunal resuelve en el plazo de 3 días respecto a estas dos opciones, que es o bien solicitar la apertura del juicio oral o bien solicitar el sobreseimiento de la causa en función de lo que haya considerado oportuno tras el análisis del auto de conclusión del sumario. Vamos a analizar cada una de estas dos opciones que tiene el tribunal, es decir, tanto la solicitud del sobreseimiento como la solicitud de la apertura del juicio oral. Comenzaremos con el sobreseimiento. El sobreseimiento, ¿qué es? ¿En qué consiste? Pues es una resolución judicial que adopta la forma de auto y que supone o bien la terminación del proceso penal en el caso de que se trate del sobreseimiento libre o bien la suspensión del procedimiento en el caso de que se trate de sobreseimiento provisional. ¿Se produce esta resolución judicial? Pues bien, por falta de los presupuestos necesarios para proceder a decretar la apertura del juicio oral. En cuanto a los requisitos necesarios para la adopción del auto de sobreseimiento, pues se distinguen dos supuestos necesarios. Bien, si en la causa interviene tanto acusación particular como el Ministerio Fiscal y ambos solicitan que se declare el sobreseimiento, el tribunal deberá acordarlo. Esto es así, ¿por qué? Pues porque en el principio acusatorio, que como sabemos rige en el juicio oral, exige que no pueda imponerse ninguna pena sin la existencia de una acusación válidamente sostenida. Y si, por otro lado, si alguna de estas dos partes, es decir, si el acusador particular o el Ministerio Fiscal solicita la apertura del juicio oral, el tribunal deberá acordarlo, salvo que estime que procede el sobreseimiento porque el hecho no constituye un delito. ¿Vale? En este caso no se procederá a la apertura del juicio oral porque el tribunal estima que no existe delito que juzgar. La segunda de las opciones, que es en los supuestos en los que no existe una acusación particular, pero
Si existe, o sea, la acusación por parte del Ministerio Fiscal, si éste solicita el sobreseimiento, el tribunal podrá acordar que se haga saber esta petición de sobreseimiento a las personas que estén interesadas, es decir, a los interesados, para que dentro del tiempo que señale comparezcan y defiendan así su acción si así lo estiman oportuno. A esto vamos ahora. Me preguntan que ¿en cuántos días contestan? En el caso de que intervengan ambos, ¿vale? Se estima que se debe llevar a cabo en el plazo que el tribunal estime oportuno, ¿vale? El tribunal señalará un plazo para que se comparezca. En el caso de que no exista en el caso de que no exista comparecencia, pues el tribunal ya acordará el sobreseimiento que hubiese solicitado el Ministerio Fiscal. ¿De acuerdo? Ahora bien, como hemos podido intuir aquí, existen diferentes tipos de sobreseimiento. En principio, hemos hablado del sobreseimiento libre y del sobreseimiento provisional, que producen diferentes efectos. Vamos a analizar ahora estos tipos de sobreseimiento y en qué consisten y qué efectos tienen. Bien, existen fundamentalmente dos clasificaciones respecto del sobreseimiento. La que distingue, en primer lugar, que es la que vemos aquí, entre el sobreseimiento libre y el provisional, y otra clasificación en función de otras causas que distingue entre el sobreseimiento total y el parcial, que veremos a continuación. Bien, en cuanto al sobreseimiento libre y al provisional, comenzando con el sobreseimiento libre, se produce cuando no existen indicios racionales de que se ha perpetrado el hecho que ha dado lugar a que se forme la causa, también cuando el hecho no constituye delito, es decir, cuando falta el elemento jurídico, o cuando aparecen exentos de responsabilidad criminal las personas que hayan sido procesados, ya sea como autores, cómplices o encubridores. En este caso, en el caso de que no exista un responsable, se da el elemento fáctico, es decir, se entiende, por ejemplo, que existe indicio racional de un delito. Además, el hecho es constitutivo de delito, pero no hay un responsable. En ese caso, procederá el sobreseimiento. La doctrina también añade a este sobreseimiento libre como causa del mismo que concurra alguna de las causas de extinción de la responsabilidad criminal que enumera el Código Penal, como es, por ejemplo, la muerte del reo, que hubiese cumplido condena, la remisión definitiva de la pena, los casos de indulto, también supuestos de perdón del ofendido, pero solo para los delitos leves, que son perseguibles a instancia únicamente del agraviado. ¿De acuerdo? O sea, también se entiende por parte de la doctrina que si se dan estas circunstancias, evidentemente, pues si se muere el reo, procederá el sobreseimiento libre, porque no hay responsable a quien juzgar. En cuanto al efecto fundamental del sobreseimiento libre, pues como sabemos, implica la conclusión, es decir, el fin del proceso. Y es una resolución definitiva equiparable a una sentencia absolutoria. En segundo lugar, aparece el sobreseimiento provisional. Las causas que determinan el sobreseimiento provisional se producen cuando no existe debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a que se forme la causa, o bien cuando del sumario resulte que se ha cometido un delito, pero no hay motivos suficientes para acusar a determinadas personas como autores, cómplices o encubridores. En cuanto a este sobreseimiento provisional, a diferencia del sobreseimiento libre, no determina la conclusión del proceso, sino que implica únicamente la suspensión del mismo y puede volverse a reabrir si resulta que aparecen nuevos datos que dan lugar a la reapertura de la causa. Bien, en cuanto a las diferencias fundamentales pues, que podemos observar entre estos dos tipos de sobreseimiento, pues en primer lugar respecto de las causas, como hemos visto en el sobreseimiento provisional, las causas son de carácter temporal y están basadas en una serie de dudas que pueden disiparse, que pueden desaparecer. Sin embargo, el sobreseimiento libre se basa en causas definitivas, es decir, que están basadas a su vez en la certeza y no se pueden modificar, es decir, si no existe delito, no existe delito. También, evidentemente, y como diferencia más característica, es en relación a sus efectos, pues el sobreseimiento provisional implica la suspensión del proceso con posibilidad de reapertura, como hemos visto, y sin embargo el sobreseimiento libre implica la terminación definitiva.
Y por último, bueno, pues como causas o motivos también, pues el sobreseimiento provisional se trata, como hemos visto, de motivos fácticos y el sobreseimiento libre se basa en la certeza de la existencia de hechos que excluyen el delito y por ende que excluyen también el procesamiento de determinadas personas. Otra clasificación, como hemos señalado, del sobreseimiento es la que distingue entre el sobreseimiento total y el sobreseimiento parcial. Ambas parten de la existencia de una pluralidad de imputados y así el sobreseimiento total se produce cuando, como señalo, existiendo una pluralidad de imputados, no existe el hecho delictivo, un hecho punible, o bien carece de tipicidad penal, es decir, no está tipificado en el Código Penal, o ninguno de los imputados tiene participación en el hecho que sí que puede ser punible, por lo que la solución tiene que ser el archivo de la causa para todos ellos. Es decir, si ninguno aparece como responsable del hecho, se produce el sobreseimiento total, es decir, para todos los imputados. En el caso del sobreseimiento parcial, como señalamos, partimos de la misma base, es decir, de la existencia de una pluralidad de imputados, pero en este supuesto se entiende que subsisten indicios de criminalidad contra alguno o algunos de ellos y, por tanto, se procederá a la apertura del juicio oral, pero únicamente contra quienes corresponda, es decir, contra aquellas personas contra las que sí que siguen existiendo indicios racionales de criminalidad. Hasta este punto, y volviendo un momento a esta diapositiva en la que os enseñaba el esquema, ya hemos analizado dentro de lo que constituye el periodo intermedio dentro del procedimiento ordinario, el auto de conclusión del sumario, el auto revocando la conclusión del sumario y la consiguiente devolución al instructor. Y dentro del auto que confirma la conclusión del sumario hemos hecho referencia al sobreseimiento y por último nos queda hacer referencia a la posibilidad de la apertura del juicio oral. Bien, bueno, en este punto aquí os dejo para finalizar con el análisis o el estudio de los efectos de todos los sobreseimientos, antes de pasar a la apertura del juicio oral, hemos distinguido entre todos ellos que son el sobreseimiento total. Sí, me preguntan que si podría darse el sobreseimiento libre y a su vez total. Sí, evidentemente son dos clasificaciones distintas. Una hace referencia a las personas sobre las que recae y otra hace diferencia a los efectos que supone y las causas por las que se produce. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver que en cuanto a los efectos de todos, que puede ser un poco más fácil para ver estas diferencias, el sobreseimiento total supone el archivo tanto de la causa como de las piezas de convicción que no tengan dueño conocido. Ahora bien, si estas piezas de convicción sí que tienen dueños conocidos, se suponen la devolución de estas a los mismos. En el caso de que un tercero quiera interponer una acción en relación a las piezas de convicción, pues se producirá la retención de las mismas por parte del tribunal y que éste puede establecer un plazo para que se interpongan las acciones que se estimen oportunas. Una vez que ha transcurrido este plazo, si no se han ejercitado estas acciones, ya pues las piezas de convicción se devolverán. ¿De acuerdo? En cuanto al sobreseimiento parcial, pues el sobreseimiento parcial supone que se manda a abrir, como hemos dicho, la apertura del juicio oral, pero solamente respecto a los procesados a quienes no favorezca el sobreseimiento, respecto de quienes sigan existiendo indicios de criminalidad. Y la siguiente clasificación, es decir, el sobreseimiento libre. En cuanto a sus efectos, pues bueno, respecto al procesado y al querellante, supone la posibilidad de que en el auto de sobreseimiento se declare que la formación de la causa no perjudica su reputación o bien que si lo solicitan se reserve el derecho para perseguir al querellante como calumniador en su caso. Bien, si bien esto también lo puede hacer el tribunal de oficio en aquellos casos en los que se trate de una acción pública, pero bueno, es decir, por ejemplo, las calumnias a funcionarios públicos. Y respecto del objeto del proceso, el sobreseimiento libre produce, cosa muy importante, la excepción de cosa juzgada material. ¿Esto qué implica? Pues que se impide que se pueda iniciar de nuevo una instrucción sobre el mismo hecho al que ha dado lugar esta resolución. Es decir, zanja la cuestión. Como hemos señalado antes, es, digamos, equivalente a una sentencia absolutoria. Y en cuanto al sobreseimiento provisional, provoca, como hemos visto, la suspensión del proceso, el archivo provisional de las actuaciones. Cabe señalar que este sobreseimiento provisional no produce
efecto de cosa juzgada material y, por tanto, si con posterioridad se descubren nuevos elementos de prueba que permitan que se formule de nuevo la acusación, se puede, como hemos visto, reabrir el procedimiento. Evidentemente, siempre que el delito no hubiese prescrito. Y como os decía, por último, en el régimen de recursos, os señalo aquí respecto del sobreseimiento y para finalizar con el mismo, la regla general que contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal parte de la base que contra el auto de sobreseimiento cabe recurso de casación. Pero sí que deberíamos en este punto distinguir entre el sobreseimiento provisional y el sobreseimiento libre. ¿Por qué? Porque el sobreseimiento provisional, los autos de sobreseimiento provisional, como no tienen carácter definitivos, no son susceptibles de recurso de casación. Por tanto, aquí no se cumple esta regla general. Y en el caso del sobreseimiento libre se cumple, pero con excepciones. En el sobreseimiento libre no cabe recurso de súplica, sino solo de casación, pero en los casos previstos en el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual solo se permite recurso de casación por infracción de ley cuando se decrete el sobreseimiento libre, por entenderse que los hechos no constituyen delito y alguien se estime culpable de estos hechos que no son delitos. Por tanto, se deduce que no cabe contra los autos de sobreseimiento libre recurso de casación por quebrantamiento de forma, pero cabría por infracción de ley, ¿de acuerdo? Bien, por último y en materia de recursos, pues el Tribunal Constitucional cabe destacar que ha señalado que contra los autos de sobreseimiento libre no cabe recurso de amparo. Frente al ¿me preguntáis? No, como tienen carácter definitivo no cabe recurso de casación. ¿De acuerdo? Bien, por último ya el auto de apertura del juicio oral, es decir, la última fase dentro de lo que se denomina el periodo intermedio. El auto de apertura del juicio oral procederá siempre que concurran los presupuestos que aquí podemos ver, que son, por un lado, que el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora soliciten la apertura del juicio oral, como os he señalado con anterioridad. En segundo lugar, que el tribunal entienda que el hecho constituye delito, porque si entiende que no constituye delito, pues acordará el sobreseimiento libre. Ahora bien, la petición de apertura del juicio oral aunque esté realizada por las partes acusadoras, como os he señalado, por el Ministerio Fiscal por alguna parte, no se producirá si el tribunal entiende, como hemos visto también antes, que no existe delito, es decir, es la única excepción. Y también se tiene que dar el presupuesto de que alguien se encuentre procesado como responsable criminal del hecho. Evidentemente, si no hay responsable, no procede la apertura del juicio oral. ¿Qué efectos produce esta apertura? Bueno, pues distinguiremos en primer lugar desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. Desde un punto de vista subjetivo, el auto de apertura de juicio oral cierra la puerta a que entren nuevas partes acusadoras en el proceso y desde el punto de vista objetivo, este auto de apertura del juicio oral impide la revocación del sumario, es decir, ya se ha confirmado este sumario y como ya no existe la posibilidad de revocación, tampoco existe la posibilidad de la entrada de material fáctico, es decir, de nuevos supuestos de hecho en la instrucción. Bien, además se produce también con el auto de apertura del juicio oral la publicidad del procedimiento, es decir, esto hace que el proceso sea libre, tanto respecto de las partes, que es decir, en el caso de que el sumario hubiese sido declarado secreto, esta declaración deberá alzarse en este momento, es decir, en el momento de la apertura del juicio oral, como también respecto de la sociedad, porque todos los miembros de la sociedad podrán asistir a la vista del juicio. Bien, finalmente, y como efecto directo e inmediato del auto de apertura del juicio oral, se otorga a las partes en el sumario por delitos graves dos opciones. Por un lado, poder plantear un artículo de previo pronunciamiento, que como sabemos tiene con la finalidad de que con anterioridad a que se dicte sentencia se puedan resolver determinadas cuestiones, ya sean de naturaleza procesal o de naturaleza material, que puedan determinar la imposibilidad de conocer sobre el fondo del asunto.
como ocurre, por ejemplo, con los casos de que exista una declinatoria de jurisdicción, es decir, que se entienda que el tribunal no tiene jurisdicción para conocer, o en los supuestos en los que exista una falta de autorización administrativa para proceder, en los casos en los que haya excepción de cosa juzgada, supuestos de amnistía, de indulto, etcétera. Y la segunda de las posibilidades sería formalizar, ya sin más trámites, el escrito de calificación, ya sea calificación provisional o de acusación. ¿De acuerdo? Y una vez se procede la autoapertura del juicio oral, pasaríamos ya a la fase del juicio oral, que no entra ya dentro de este denominado periodo intermedio, sino que evidentemente ya forma parte de, como hemos visto al principio, la fase conocida como juicio oral, distinguida como la segunda fase por la ley de enjuiciamiento criminal o la tercera por la doctrina. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí hemos terminado este análisis. Espero que os haya quedado todo claro. Vamos a detener la grabación aquí. Si existe cualquier cosa que queráis comentar,